fuera de la organización en general porque es sensitiva para la organización o para la persona X, pero no es clasificada. O sea, no hay que ponerle tanto empeño tampoco en que nadie debe saberlo. El tercero es confidencial. Ya cuando algo es confidencial significa que solamente las partes involucradas que afecta esa información son los únicos que deben de saber su existencia o por lo menos su significado. Eso es lo que significa confidencial. Puede ser confidencial entre dos personas, entre 3, 4 o un grupo, pero el punto es que confidencial significa que la persona que no está autorizada, debidamente autorizada para leer esa información, no debe de tener nunca acceso a ella. Confidencial. Secret es secreto. Prácticamente nadie debe de saberla. Nadie fuera del departamento o nadie fuera del grupo o nadie fuera de la información. Y top secret es que básicamente nadie debe de saberla. Simplemente el origen de la información o las pocas personas involucradas en esa información. Top secret. Este es el más conocido a nivel de películas e investigaciones del FBI, del FBI, cuando se envía un expediente que dice top secret, o a nivel de la CIA, que lo vemos siempre en películas. Entonces el punto es que a nivel de gobierno, estas son las clasificaciones estándares que se utilizan a nivel de en la industria de la seguridad de la información para clasificar los activos. Recuerden que la clasificación de activo obedece siempre a el valor del activo o al daño del activo. Es decir, el valor del activo significa cuánto vale ese activo. Pero el valor también puede estar medido en las consecuencias del activo. Por ejemplo, en la información. Information. ¿Cuál sería el impacto que tendría a nivel de la empresa, por ejemplo, o a nivel de gobierno, que sería a nivel de la sociedad, o a nivel de ministerio, por ejemplo? ¿Cuál sería el impacto que tendría si esa información se filtra o le llega a una persona que no debe de llegarle? Entonces, para manejar esos activos, que son las informaciones, vamos a utilizar a nivel gubernamental la clasificación de los activos a nivel del sector privado. Se utilizan estas 4 categorías. Información pública, que puede ser conocida por el público general. Información sensitiva, que puede ser que su conocimiento tenga algún impacto en la empresa. Y cuando se habla de impacto, se habla de efectivo. Información privada, que es decir, que nadie fuera de la empresa o fuera del departamento o fuera de los entes involucrados en la creación o manipulación de esa información, nadie fuera de ese grupo puede tener conocimiento de eso. Y confidencial es que básicamente la información no debe de ser revelada a nadie que no esté debidamente autorizado para leerla o conocerla. Estas son las 4 etiquetas que vamos a utilizar para clasificar los activos a nivel del sector privado. La clasificación de los activos, no a nivel gubernamental ni a nivel privado, sino a nivel de clasificación por criterio, vamos a utilizar estas 4 clasificaciones. Si tenemos una información, podemos clasificarla de acuerdo a su valor, cuánto vale, y por lo tanto, el valor determina la inversión que se haría en protegerla, o a su edad, qué tan viejo es. O sea, puede ser que sea un activo que por su antigüedad tenga un valor significativo y entonces haya que invertir en proteger ese activo. Por ejemplo, imagínense un museo y ese museo tiene que proteger activos de pinturas que tienen 2000 años. Entonces ese museo debe tener cierta seguridad para
cuidar esos activos que por su edad, por su antigüedad, representa un valor. Por replacement cost, que sería por costo de reemplazo. Tenemos un activo que por su costo de reemplazarlo significa que si se pierde o si se deteriora, el costo de reemplazo es muy alto. Por lo tanto, acorde a su costo de reemplazo, en esa misma medida, entonces nosotros hacemos las inversiones en seguridad necesarias para garantizar esa información. Por ejemplo, imagínense un libro que tenga datos del 1300, cuando la Italia del Renacimiento, por ejemplo, datos del comercio de aquella época. Sería muy costoso a nivel de investigación conseguir esa información nuevamente en caso de que ese libro se pierda. Entonces, básicamente, a eso que se refiere con costo de reemplazo. Y useful lifetime se refiere a su vida útil. ¿Qué tanto tiempo es su vida útil de ese activo? Y en base a su vida útil, al tiempo de su vida útil, entonces en base a eso clasificamos ese activo y en base a eso se invierte en la seguridad correspondiente. Estas son las clasificaciones que podemos aplicar de la seguridad de la información si implementamos seguridad y la clasificamos por criterios. Otra forma de clasificar los activos es a nivel de roles. A nivel de roles tenemos 3 clasificaciones. Owner, que significa propietario. Custodian, que significa el guardián. Y a nivel de usuario, usuario. Entonces, si queremos clasificar los activos, que pueden ser tangibles o intangibles, en una corporación, en una empresa, y queremos utilizar una clasificación a nivel de roles, podemos clasificarla así. ¿Quién es el dueño? ¿O quién la cuida? ¿O quién es el usuario de esta información? Esos son los 3 clasificaciones. Vamos a ver ahora la clasificación de las vulnerabilidades. Una vulnerabilidad es básicamente una posible brecha de seguridad que usted tiene en su red, un error o un bug o un defecto que tiene el diseño de su red o un protocolo o el sistema operativo o una aplicación en su red. Eso es una vulnerabilidad. Entonces, las vulnerabilidades tienen múltiples orígenes. Entonces vamos a ver cómo podemos clasificarlas. Primeramente, vemos aquí que la primera clasificación en el listado es policy flaw. Eso significa una falla en las políticas de la empresa. ¿Cómo puede ser un ejemplo, una falla en las políticas de la empresa? Por ejemplo, usted permite que por alguna razón u otra no exista una política de seguridad para que cuando alguien entre al data center de la empresa, esa persona, sea quien sea, deba de dejar su móvil, o sea, cualquier objeto que lleve puesto la persona, sea una llave, un móvil, un smartphone, una tableta, lo que sea, debe de dejarlo fuera del data center antes de entrar. Porque puede ser que una persona, si usted no tiene una política de ese tipo, puede ser que la persona entre al data center y tenga en su bolsillo una memoria USB. En un momento en el cual alguien esté descuidado, que no estén prestándole atención, puede conectar esa memoria USB en algún servidor de su data center y puede que esa memoria USB cargue automáticamente un software o que esa memoria USB
él utilice una terminal y copie una información clasificada o confidencial que, peor aún, quizá no está cifrada o encriptada, la copie en el USB y se la robe. Eso pasa a diario y eso es producto de, no es una falla de seguridad a nivel de sistema operativo, a nivel de software, a nivel de protocolo, no, simplemente es una falla a nivel de política de seguridad. Por ejemplo, otro ejemplo podría ser un policy flow. Puede ser que usted permita que los usuarios introduzcan claves en sus terminales. Simple, como por ejemplo una clave que diga 1, 2, 3 y 4. Que usted no implemente las políticas a nivel de sistemas para evitar que un usuario ponga una clave como esa, 1, 2, 3, 4. O que ponga su nombre como clave, por ejemplo. Porque sería muy fácil para un posible atacante utilizando un software de brute force, fuerza bruta. Un software de fuerza bruta es simplemente un software que va a tratar de adivinar de manera aleatoria el password de una persona. Por ejemplo, pone un 1 como password, después pone un 2, después pone un 1 y un 2, así un 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Lo hace muy rápido, de manera sucesiva, hasta que encuentra un password como este y un atacante puede tener acceso a su sistema. Y esto no es un problema, como le mencioné, de software, de un bug, de una vulnerabilidad en un sistema, no. Esto es una vulnerabilidad a nivel de políticas de seguridad, que su política de seguridad o no está implementada o es muy débil. Entonces esto es un policy flaw. Tenemos lo que es error design, que sería un error en el diseño de la red. Por ejemplo, usted hace una red y en la red usted no tiene firewall, por ejemplo. Usted no tiene un content filtering, que es un dispositivo, un device, un appliance que le permite filtrar el contenido que viaja a través del protocolo HTTP. Y de esta forma usted evitaría que un usuario entre a un site porno. ¿Pero por qué? Porque no es solamente que una persona esté viendo contenido no ético en el trabajo, sino que puede ser que en un site porn esa persona entre y su navegador baje lo que sería un plugin. Pero ese plugin puede ser que sea un malware. Un malware significa que es un software malicioso y ese plugin se instala en la máquina de su empleado, por ejemplo, y ese empleado ya tiene una falla de seguridad en su máquina y a través de esa máquina, a través de una simple computadora que entró un día a un site porno de una corporación porque no había un diseño había un error en el diseño de la red porque nunca se implementó un firewall. Ya por esa simple razón, una red se encuentra vulnerable. Eso sería un error by design, un error de diseño. Protocol weakness, una debilidad en el protocolo. Puede ser que estemos utilizando un protocolo en nuestra red que intrínsecamente tenga una debilidad, una vulnerabilidad. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, web. Usted tiene una red Wi-Fi para sus visitantes. Wi-Fi, una wireless LAN, una red inalámbrica. Para que cuando alguien llegue al lobby de la empresa, esa persona abra una laptop en lo que le dicen que espere a la persona que lo va a atender. Esa persona abre su laptop, su smartphone, empieza a navegar por internet y simplemente su Wi-Fi usted está utilizando a nivel de seguridad el protocolo web. Todos saben, toda la persona que está en el mundo de la seguridad informática sabe que web a nivel de wireless LAN es un protocolo de seguridad muy débil en el cual con un software cualquiera, por ejemplo Snore,
Snore Crack. Hay uno que se llama como Snore Crack o Snore Crack Next Generation. Uno puede tomar tramas, frames de la red inalámbrica y el software en menos de un minuto puede averiguar cuál es la clave web de su, eh, de su red inalámbrica y por lo tanto tendría acceso a su red wireless de manera inmediata una persona, de manera muy fácil. Y eso es un problema de seguridad, de una debilidad del protocolo, porque es que el protocolo per se, intrínsecamente, tiene una vulnerabilidad que se descubre hace mucho tiempo y es muy fácil de descifrar lo que es la encriptación a nivel de